Jesse recayó en la depresión. Y lo cuidé durante 5 años. Durante ese tiempo. Para evitar que se hiciera daño. Mis brazos quedaron con cicatrices terribles. Me lo había dicho innumerables veces. Chow. Cuando me recupere nos casaremos. Por fin. Se recuperó. Rebosante de alegría. Le llevé los planes de la boda. Solo para oír a su hermano preguntar, «¿Se nota que te gusta tanto Susan? ¿Por qué insististe en que Chow estuviera con él entonces?» Susan era su amor de la infancia. Quien se le había confesado muchas veces. Solo para ser rechazado repetidamente. Tras una larga pausa. Dijo Jesse. Cuando me encontraba mal, ni siquiera podía controlarme. ¿Cómo iba a soportar que Susan saliera lastimada? No dije nada. No armé ningún escándalo. Tiré los planes de boda a la basura y me puse a reservar el vuelo más cercano desde Pekín. Esperando en la sala de embarque. Jesse llamó. Chow. ¿A dónde te has ido? ¿Por qué no regresas todavía? Su voz era fría, pero con un tinte de añoranza. Durante los últimos 5 años, habíamos sido inseparables. Incluso si me ausentaba más de 10 minutos, se ponía ansioso. A veces se hacía daño o se golpeaba la cabeza contra la pared. Aunque ya se había recuperado, seguía aferrándose a mí con asiduidad. Al oír que no había regresado. Dijo otra vez. Te extraño. Antes. Al oír eso, lo dejaría todo y volvería corriendo. Pero esta vez. Escuchando los anuncios de embarque respondí con calma, estoy en el aeropuerto. Preparándome para ir a casa. Hubo una pausa al otro lado. Luego dejó escapar un suspiro apagado. Con una leve mueca de desprecio dijo, aunque mamá y papá estén de acuerdo en darte el libro de registro familiar. No tienes que apresurarte a conseguirlo. Puedes registrarte después de la boda. Mi relación con Jesse. Nuestras familias no lo aprobaron. Yo era la única hija de mi familia. Aunque la familia de Jesse era poderosa en la capital. El trauma del secuestro de su infancia lo dejó profundamente deprimido. Incluso después de recuperarse, necesitaba medicación. Así que durante 5 años. No solo cuidé de Jesse, sino que también lidié con la oposición familiar. A principios de este año. Mi familia finalmente cedió. Me permitió regresar a casa para obtener el libro de registro civil. Aprobando tácitamente nuestro matrimonio. Pero ahora, suspiro. De repente ya no quería casarme con él. Al oír su anhelo. Mi mente repasaba sus palabras. ¿Cómo podría soportar que la lastimaran? Instintivamente después de haber cumplido su deber. Toqué las cicatrices de mis brazos, su textura irregular despertó mis recuerdos. Fue entonces cuando su enfermedad estaba en su peor momento. Incapaz de controlarse. Buscaba cualquier objeto afilado para hacerse daño. Me arañó los brazos al intentar detenerlo. Me empujó contra la esquina de un armario. Había sangrado profusamente y necesitaba 8 puntos. Las cicatrices me picaban levemente, gemían y resonaban. Respondiendo bruscamente. La voz de Jesse me preguntó cuándo volvería. En ese momento. Llegó la llamada para abordar. Me levanté y le dije al hombre del teléfono, Jesse. Terminemos. Bloqueé a Jesse en WeChat. Llevaba poco equipaje. Durante 5 años cuidando a Jesse. Viví la mayor parte del tiempo en hospitales. Cuando por fin regresé a casa, mi madre lloró al verme. ¿Por qué estás tan delgada? Me tocó con ternura las manos y el rostro demacrados. Abrió la boca varias veces como si fuera a decir algo, pero se detuvo. Sabía que quería regañarme. Todos estos años. Nunca dormí más de 6 horas por noche. Estaba aislado de todos. Nunca fui a casa de vacaciones. Al ver las arrugas y las canas que crecían en mis padres, mis ojos se enrojecieron. Y les estreché la mano con sinceridad. Disculpándose. Mamá. Papá. Lo siento. Ya basta. Vuelve.
Tu papá oyó que venías y corrió a comprar tus raíces agridulces favoritas para cenar. Mamá me jaló adentro y se secó una lágrima disimuladamente mientras se giraba. En la mesa. Mi padre, normalmente taciturno, preguntó de repente, dijiste que había mejorado. ¿Por qué no regresó Jessie contigo? Hice una pausa a medio bocado. Antes de que pudiera hablar, mamá me explicó, no intentamos interferir. Pero consultamos con médicos. La condición de Jessie es de por vida. ¿Y cuándo se agrava? Es difícil de controlar. Así que tu padre y yo acordamos. Si insistes en casarte, venderemos la casa vieja y nos instalaremos contigo en Kioto. Así, por si acaso, podemos estar ahí para ti. Sus palabras fueron sinceras. Me dolieron profundamente. Los padres siempre se sacrifican por sus hijos. Solo los favorecidos se atreven a ser imprudentes. Por un instante. Las costillas de mi plato estaban insípidas. Tras un breve silencio, confesé con sinceridad. Ya rompí con Jessie. Fueron años retorcidos y necesitaba despertar. Sorprendentemente. Mis padres no me presionaron para que me diera razones. Empecé a preparar mi currículum y mis solicitudes de empleo. Gracias a la enfermedad de Jessie. Aunque tuve que dejar mi profesión original, obtuve varios certificados médicos durante esos años y adquirí 5 años de experiencia como cuidadora. Pronto. Encontré un trabajo de cuidadora bien remunerado. Mi clienta era una señora mayor. Dignidad. Su cabello blanco estaba cuidadosamente recogido. Hablaba poco, pero era bondadosa. Con el tiempo, nos hicimos más cercanos. ¿Trabajaste antes en Kioto? ¡Qué casualidad! Mi nieto también trabaja en Tendo. Tiene más de 30 años. Pero aún no tiene novia. Me preocupa. Mencionando a su nieto. Un atisbo de frustración se dibujó en el rostro de la señora. Siempre ocupada. No tienes tiempo para ver a nadie todo el año. Chou. Estás soltero. ¿Verdad? Su tono cambió al verme masajearle los hombros. Estaba perdido. No era un estudiante universitario ingenuo. Pude sentir la sutil indagación. Por un momento no supe cómo responder. Por suerte, después de haber cumplido con las órdenes, mi teléfono sonó. Reí nerviosamente. Saqué mi teléfono. Y me alejé. Mientras respondía, una voz me sorprendió. Chou. ¿Cuándo regresas? El último chequeo de Jessie no es bueno. El médico recomienda hospitalización para observación. Te invito al vuelo más cercano. Era Silvia, la madre de Jessie. Cuando empecé a salir con Jessie, ella vino a la escuela a verme. Me observó de pies a cabeza, frunciendo el ceño con cierta desaprobación. Te ves demasiado delicada. Pero pareces alguien que puede cuidarlo. En aquel entonces no entendía a qué se refería con cuidarlo. Solo después de convertirme en la cuidadora de tiempo completo de Jessie durante su hospitalización. Y ver a Silvia visitarme paródicamente. ¿Entendí bien el significado? Silvia nunca estuvo contenta conmigo. Pero por necesidad, debido a la enfermedad de Jessie, me aceptó a regañadientes. Durante esos 5 años. Cada vez que me daba órdenes, lo hacía con absoluta seguridad. Igual que ahora. Ella hizo que volviera lo antes posible para cuidar de Jessie sin pedirme opinión. ¿Y Silvia? ¿No te ha dicho Jessie que rompimos? Le expliqué con dulzura. Cuando mencioné la ruptura, Jessie guardó silencio un buen rato. Finalmente cumplió con lo que yo había dicho. Dijo simplemente: Está bien. Por teléfono. Incluso capté un atisbo de alivio en su voz. Las rupturas entre adultos exigen dar la cara. Claramente cumplió con lo que le dije. Silvia lo sabía. Pero tras un breve silencio, de repente estalló. Chou, no puedes ser tan irresponsable. Has sido tú quien ha cuidado de Jessie todos estos años. Él solo ha confiado en ti. ¿Ahora dices que ya no te importa? ¿No vas a ver morir a Jessie ante tus ojos?
Nunca esperé que fueras tan cruel. De haberlo sabido. Nunca habría aceptado nada entre tú y Jessie. Silvia seguía acusándome. Cuanto más escuchaba, me irritaba más. Perdía la paciencia. Mi voz se volvió fría, Silvia. Jessie no es mi responsabilidad. Hubo una pausa al otro lado. Después de un rato, ella tartamudeó. Pero lo has cuidado todo este tiempo. La gente sí que se ríe cuando se queda sin palabras. Demasiado cansado para discutir. Escribí sin expresión alguna. No pienso volver a Quirto. Luego colgó. Toda la familia estaba loca. 2 meses después de volver a casa. Mis padres finalmente perdieron la paciencia y empezaron a organizarme citas a ciegas. Me obligaron a asistir a algunas. La experiencia fue indescriptible. O bien preguntaron por mi estado civil, para ver si podía dejar mi trabajo y criar hijos después de casarme. La pregunta de hoy fue aún más absurda, si aún era virgen. Le di una bofetada ahí mismo. Una bofetada que aún me dejó un resentimiento persistente cuando fui al hospital. Mi abuela me hizo algunas preguntas preocupada. Le dije la verdad. ¿Misa es tan hermosa y amable porque tendría que ser criticada en el mercado de emparejamientos? Abuela. Ojalá fueras mi verdadera abuela. Su consuelo me conmovió. Para demostrarle mi agradecimiento, incluso volví a salir a comprarle postres al pabellón Fujiwam. Pero inesperadamente no cumplí mi obsesión. Temprano a la mañana siguiente me llamaron del hospital. Dijeron que mi abuela no se encontraba bien y me pidieron que fuera rápido. Corrí al hospital con ansiedad. Pero la escena no era tan caótica como imaginaba. Al teléfono. Dijeron que la abuela estaba vomitando y con diarrea. Pero allí estaba. Sentada, recostada en la cama. Charlando con un desconocido. A juzgar por su postura, el hombre era alto e imponente. Curioso. Entré. La abuela me vio. Sonrió. Y me hizo señas para que me acercara, Sa. ¿Estás aquí? Este es mi nieto Aitan. Este es el Sa del que te he hablado muchas veces. El hombre se dio la vuelta. Me quedé sin aliento. Era guapo y frío. Su cabello negro, peinado hacia atrás con gel, desprendía el aura refinada de un ejecutivo de élite. Debía ser el nieto de su abuela, que trabajaba en Kioto. Asentí, pero no me detuve en él. En cambio, me acerqué rápidamente a la abuela y le pregunté con preocupación. ¿Dónde te duele? ¿Es por el postre de ayer? Te llevaré pronto a un chequeo completo. No. No, estoy bien. Nada malo en absoluto. La abuela lo ignoró rápidamente. Su actitud animada no mostraba signos de enfermedad. Respiré aliviada, pero aún así no pude evitar tomarle la presión con el monitor. De verdad que estoy bien. Sa es así de atenta. Me ha cuidado todo este tiempo. Afón, Aitan. ¿No deberías estarle agradecida? Si no tuviera a Sa, ¿qué haría esta anciana solitaria? La abuela suspiró teatralmente. No pude evitar sonreír con ironía. De reojo. Vi cómo el rostro del hombre se endurecía. Su expresión se quebraba como el hielo. Tras una larga pausa. Finalmente habló despacio. Abuela. La empresa estuvo bastante ocupada últimamente. ¿Así que no hay mucho trabajo ahora? Abuela. Tan aguda como siempre. Miró fijamente a su nieto con el rostro radiante y tomó una decisión rápidamente. Entonces deberías quedarte aquí un rato y pasar tiempo con Sa. No conmigo. Mi mano. Que acababa de pasar rápido y mi cinturón de seguridad se congeló. De repente sentí un peso presionándome. Miré a la abuela con extrañeza. Era imposible que no fuera lo que estaba pensando. ¿Verdad? Ante la insistencia de la abuela. Aitan se encargó de llevarme a casa. En el coche. Éramos como 2 máquinas desconectadas. Uno con la mirada fija al frente. El otro absorto en sus pensamientos.
¿Has trabajado en Zeto? Tras un largo silencio. Finalmente lo rompió. Volví a la realidad y respondí educadamente. Sí. ¿La universidad también estaba en cetosis? Sí. Ah. Entonces el silencio volvió a engullir la conversación. Jugueteando torpemente con el borde de mi cinturón de seguridad. De repente comprendí por qué el nieto de mi abuela era tan guapo y seguía soltero. Seguimos conduciendo sin decir palabra. Justo cuando estaba pensando si romper el silencio con una charla informal, Aitan aceleró de repente sin previo aviso. Tranquilo. Confundido. Lo miré. Su rostro estaba frío mientras miraba fijamente el espejo retrovisor y dijo bruscamente. Alguien nos sigue. Me quedé paralizado. Al principio. No reaccioné. Entonces instintivamente miré por el retrovisor. Solo para ver un Badadi negro acelerando para alcanzarme. Una oleada de ansiedad me oprimió el pecho mientras apretaba el cinturón de seguridad. Lo miré. Vi una mirada cautelosa en sus ojos mientras dudaba antes de decir algo. ¿Aitan, Leitan? Si pasa algo ahora, ¿se considera lesión laboral? Por un momento. Creí ver a Aitan sonreír. Pero se desvaneció casi al instante. De repente. El coche dio una sacudida violenta. Un estruendo ensordecedor resonó en mis oídos. Al mismo tiempo. Vi claramente por el retrovisor al agente del Badadi. Una cara imposible. Sabía que Jesse estaba enfermo. Pero nunca me lo imaginé, y él estaba tan loco. Nos chocó por detrás a propósito en público. Cuando llegó la policía de tránsito. Su sorpresa se convirtió en ira. Entonces extrajeron sus crackers de deformación psíquica del sistema en red. Y finalmente no tuvieron más remedio que venir y negociar un acuerdo con nosotros. El rostro de Aitan permaneció sombrío. Su mirada fija en el tronco profundamente abollado. Su presencia era escalofriante. Me sentí culpable. Después de todo, sabía muy bien que el desastre de hoy probablemente fue por mi culpa. Aitan pareció percibir la conexión entre Jesse y yo. Con una mirada firme pero cautelosa, nos observó a ambos. Entonces silenciosamente se puso frente a mí sin dejar rastro. Te llevaré a casa. Su voz era ronca. Su mirada se mantuvo en guardia ante el hombre que teníamos delante. Jesse no dijo nada. Nos miraba fijamente a Aitan y a mí. De repente, con un tono lleno de agravio, me llamó por mi nombre, Chow. Te extraño. Jesse no era dominante. Estaba enamorado. Era introvertido. Sombrío. Y taciturno. Cuando su depresión recayó, quedó destrozado y frágil. Y cada vez que se recuperaba de un episodio. Era como una pequeña bestia herida. Lastimosamente aferrándose a mí. Chow. ¿Hice algo mal otra vez? Lo siento. No me dejarás. ¿Verdad? Siempre. Me ablandé ante su lamentable vulnerabilidad. Me dije que era porque estaba enfermo y no podía controlarse. ¿Y ahora? Miré al hombre que tenía delante. Tenía los ojos rojos. Aunque solo habían pasado 2 meses. Esos 5 años parecían de hace una eternidad, como de otro siglo, y el dolor que una vez cargué se había desvanecido. Amor. Parecía. Podría desvanecerse en un instante. Fingir lo contrario era imposible. Jesse notó mi frialdad. La sorpresa brilló en sus ojos. Se mezclaba con una creciente hostilidad hacia Ethan. Bajo su mirada serena. Emociones turbulentas bullían en mi interior. Chow. ¿De verdad ya no me quieres? Sus ojos se clavaron en los míos. Con la voz entrecortada por la emoción. Entre la multitud bulliciosa, Jesse se quedó paralizado. Nos confrontó. Al final, acepté hablar con Jesse. Me disculpé con Ethan. Su rostro no delataba ningún sentimiento. Pero antes de irme, le lanzó una mirada deliberada a Jesse y me advirtió en voz baja: cuídate, los enfermos mentales que matan no rinden cuentas. Me quedé sin palabras por un momento.
Jessie y yo nos encontramos en un CIF al aire libre cercano. Nos quedamos un buen rato sin hablar. Solo cuando miré la hora por quinta vez, cada vez más impaciente por irme. Preguntó con voz lastimera. ¿Crees que soy una carga y quieres abandonarme? ¿Verdad? Chow. Sé que estos 5 años te he transformado en mí. Te he tratado injustamente. Aunque me haya recuperado. Sigo siendo un lunático certificado y merezco la felicidad. Sonrió con amargura. Sus ojos se llenaron de autodesprecio y dolor. Reconocí las palabras demasiado bien. Pero ya no sentía lástima. No me levanté para abrazarlo como tantas veces antes. Bajé la mirada. Revolví el café con una cucharilla. De repente me sentí divertido. Y de verdad me reí. Jessie. Deja de fingir. Ya estás curado. Puedes estar con quien quieras. Atravesé su expresión de asombro y repetí con calma sus propias palabras de aquel día. Con cada frase su rostro palidecía aún más. Cuando terminé. Tenía la boca abierta. Pero no salía ningún sonido. No tenía explicación. Nada podía justificarlo. Pero era libre. De verdad. Durante mi primer mes de regreso, sufrí insomnio severo. Daba vueltas en la cama todas las noches. Atrapado en un caos interior. Incapaz de entender por qué no le hice caso a Susan ni a Jessie para que me amara. Hasta que un día. Vi una frase en internet: si odias el olor a humo, busca a alguien que no fume. En lugar de intentar cambiar a un fumador. Necesitaba amor y matrimonio con alguien que me amara y quisiera compartir la vida conmigo, no alguien a quien tuviera que obligar a amarme. Así que ahora. Recorriendo las cicatrices de mi brazo. Podría decir con calma: Jessie, no nos volvamos a ver. Los ojos de Jessie se enrojecieron de nuevo. De repente golpeó la mesa de mármol con el puño. Nudillos rojos. Chow. Tú fuiste quien estuvo a mi lado estos 5 años. Quizás te engañé al principio. Pero me enamoré perdidamente de ti. He estado preparando nuestra boda con todo mi corazón. Sacó una caja de terciopelo rojo de su bolsillo. Al abrirla, reveló un raro anillo de diamantes rosas. Era una reliquia familiar del clan Jessie. Chow. Eres con quien quiero casarme. En un abrir y cerrar de ojos. Jessie se levantó y se arrodilló ante mí. Sostuvo la caja del anillo con una mirada llena de devoción y esperanza. Chow. Cásate conmigo. Olvidemos todo lo que pasó antes. ¿De acuerdo? Bajo la luz del sol. Sus hermosos rasgos parecían hablar. Pero ya no sentía que mi corazón se agitara. No. Me negué rotundamente. Salí del caf. Jessie permaneció sentado. Totalmente abatido. Mientras esperaba junto a la acera, un taxi se detuvo lentamente. Se detuvo a mi lado. El letrero de no disponible estaba encendido. Pero la ventanilla bajó y dejó ver el rostro medio visible de Ethan. Sube. La diferencia de temperatura entre la fecha y la noche era brutal. La brisa vespertina me atravesaba el abrigo. Pero no me quejé. Gracias. Una vez dentro. Le di las gracias. Sabía que le preocupaba que lo esperara solo. De regreso. Ethan se comportó como un caballero. No preguntó nada sobre Jessie. Después de que me bajé. Empecé a verlo de vez en cuando en la habitación de mi abuela en el hospital. Mi abuela siempre insistía en que me acompañara a casa. Con el tiempo. Nuestra incomodidad inicial se disipó. Y mientras hablábamos me sorprendió el interés que compartíamos. Por ejemplo. A los dos nos encantaban las películas de Miyazaki. En la universidad. Éramos ciclistas y senderistas apasionados. Y ambos soñábamos con viajar por el mundo después de graduarnos. ¿Por qué no fuiste después de todo? ¿Por tu ex? Entrecerró los ojos. Su voz era fría, pero burlona. Como si ya supiera la respuesta. Me atraganté un poco. No puedo negarlo.
El año que me gradué abandoné todos mis planes y aficiones para cuidar de Jessie durante su recaída. Mirando hacia atrás. Estaba cegado por el amor. Pero cuando me encontré con la mirada cómplice de Ethan, me sentí avergonzada y estallé. ¿Y tú? ¿Por qué te rendiste si nunca tuviste novia? Eso me había dicho mi abuela, quejándose de su soltería de toda la vida. Escuchando mi pulla. Ethan no se enojó. En cambio, un profundo significado brilló en sus ojos oscuros. Y sonrió con tristeza. Porque antes de morir, mis padres me dejaron la empresa. De verdad que me lo merezco. Lo siento. Me disculpé sinceramente. Nunca quise hacerle daño. Justo cuando me faltaban palabras de consuelo, Ethan habló con calma. Está bien. El semáforo cambió. Y se giró hacia mí. Sus rasgos afilados se veían aún más definidos en el espacio reducido. Sus ojos oscuros, insondables. Probablemente estén en África ahora. Observando la gran migración animal. Una sonrisa curvó sus labios. Yo, después de nuestro enfrentamiento. Jessie nunca volvió a aparecer. Nuestro amigo en común dijo que se había ido al extranjero y había regresado con Susan. Pasaste 5 años cuidándolo con todo tu cariño cuando estuvo enfermo. Y ahora se casa con otra. Mi mejor amiga me comprendió por teléfono. No sentí nada. Sin esos 5 años de experiencia, no estaría ganando $50,000 al mes ahora. En tan solo unos meses. Había conseguido financiación inicial para mi viaje alrededor del mundo. Ethan era un jefe generoso. Mi abuela era una clienta amable. Estaba contenta. La familia de Susan se opuso a su relación con Jessie y les prohibió verse. Susan cortó el contacto. Una vez. Jessie esperó afuera de su casa todo el día y toda la noche. Se desmayó. Y estuvo hospitalizada, nunca apareció. Recientemente la familia de Jessie vino para hablar sobre el matrimonio. La familia de Susan dijo sin rodeos que solo consideran casarse con el hermano de Jessie, ya que es el hijo legítimo. Mi amiga pertenecía a ese círculo y no ocultó su relación con Freud. Se lo merecen. Susan te conoce. Ella jamás pelearía con su familia por él. Él ni siquiera sabe lo que se perdió. No dije nada. En solo unos meses. Esos años con Jessie ya parecían una historia de otra época. Me había desprendido hacía tiempo y ya no me importaba. Un mensaje de ETH apareció en mi teléfono. Me envió 2 entradas para un concierto de Estudio Ghibli. El organizador me reservó asientos VIP en primera fila. Vamos juntos. Se me iluminaron los ojos. Y sin dudarlo escribí una respuesta. Gracias. Jefe. Últimamente Ethan y yo nos hemos vuelto más cercanos. Venía todas las semanas. Desde charlas informales hasta acompañar a la abuela en sus salidas. Recientemente. Incluso habíamos ido de excursión juntos varias veces. Cada experiencia fue agradable. Ni siquiera yo me había dado cuenta de lo mucho que empezaba a desear verlo. Al final del concierto el organizador se acercó a nosotros con mucha seriedad e invitó a Ethan a la fiesta posterior. Incapaz de rechazar tal hospitalidad, acompañé a Ethan allí. Siempre supe que su pasado era complejo. Pero aún me sorprendió ver el respeto con el que lo trataban los invitados. Cuando me vieron al lado de Ethan, sus miradas, todas agudas y llenas de curiosidad. Incómodo. Apreté mi copa de vino y busqué una excusa para escabullirme a un rincón. Desde lejos. Observé a ese hombre sereno, bañado por los focos. Rodeado de ejecutores elegantemente vestidos. Aunque joven. Se desenvolvía en su compañía con un encanto natural. Era deslumbrante. No pude evitar admirarlo. De repente una sombra cayó ante mí. Cuando miré hacia arriba, apareció un rostro frío y sombrío. Nunca esperé volver a ver a Jessie aquí. Habían pasado 6 meses desde nuestro último encuentro. No había cambiado mucho. Pero su aura era más oscura. Más melancólico. ¿Cómo has estado últimamente?
Rompió el silencio, iniciando una conversación informal. Estaba desconcertado. Aunque no nos habíamos separado en buenos términos, tampoco fue una separación amistosa. Lo miré de forma extraña y respondí con sinceridad: estoy comiendo bien. Duermo bien. Mi carrera es estable. Incluso he retomado la vida social y mis aficiones. Esos 5 años perdidos con Jessie ahora me parecían lejanos. Me iba bien. Respondí con franqueza, pero no le devolví la pregunta. Era evidente que no le iba bien. Ojeras profundas. Su rostro más hundido que hace 6 meses. Mangas largas hasta las muñecas. Pero a cada movimiento se le veían manchas de sangre fresca. Había vuelto a autolesionarse. Me di cuenta, pero no dije nada. Forzando una leve sonrisa mientras me preparaba para irme. Entonces habló con urgencia: Susan se compromete con mi hermano. Su noticia me dejó paralizada. Me giré y vi confusión en sus ojos. ¿Qué tenía que ver eso conmigo? Es bueno. Cuando perdías el control durante tus episodios. ¿Cómo soportabas verla sufrir? Le respondí con sus propias palabras. Claro que sí. Su expresión era oscura y dolorosa. Chow. Lo siento. Se desplomó. Con la cabeza gacha. Tras una larga pausa. Su voz amarga regresó. Tras el diagnóstico de depresión, mi familia me abandonó por completo. Toda su atención se centró en mi hermano. Me ignoraron. Cada año nuevo. Llevaban a mi hermano de vuelta a la vieja casa y me dejaban atrás. En esos momentos me sentía como un perro que nadie quería. Sentado solo en un banco del parque viendo a la familia celebrar. Hasta que una noche vieja, cuando tenía 15 años, Susan pasó por allí. Me vio abandonado. Y me llevó a casa. Me dio un tazón de sopa caliente. En ese momento. Ella era una luz en mi oscura vida, algo que nunca más me atreví a tocar. Jessie parecía perdido en el recuerdo. Sus ojos aún tenían nostalgia cuando volvió en sí. Sentí un escalofrío. Un plato de sopa caliente de Susan podría perdurar en su corazón durante media vida. Aún así, había pasado 5 años con él sin conquistar su corazón. Era agotador. ¿Ya terminaste? Arqueé ligeramente los labios. Quizás mi mirada fría le dolía más. Solía mirarlo con lástima, con dulzura. Consoladora. Cauteloso. Ahora, lo miraba como a un extraño. Manteniendo una distancia educada. Chow. Sé que no debí haberte usado. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. Pero créelo o no. Todos estos años de verdad quise casarme contigo. Quería pasarme la vida compensándote. Incluso cuando descubrí que Susan se casaba con mi hermano. Mi primera reacción fue de arrepentimiento, pero también de alivio. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Salvajes con un toque de locura. Susan fue mi luz cuando era joven. Pero cuando estaba con ella, mi mente siempre estaba en esos 5 años. En esos 5 años. Había agradecido innumerables veces que cada vez que despertaba de su aturdimiento, yo estuviera a su lado. En su vida desolada. No estaba solo. Su voz se quebró mientras hablaba con voz áspera. Chow. Quizás sea demasiado tarde para decirlo. Pero creo que ya me he enamorado de ti. Intentó tomarme la mano. Antes de que pudiera tocarme, lo aparté con violencia. En ese instante vi un torbellino de emociones inundar su rostro. Pensé en esos 5 años, incontables días y noches esperándolo. Soportando sus crisis. Consolándolo sin cesar en su locura. Reparándolo incansablemente cuando estaba roto. Sabía que no mentía. Me amaba. Después de todo. Nadie puede fingir un apego tan profundo. Pero volviendo a la realidad, me burlé suavemente. Jessie. Ya no te amo. Jessie había recaído. En público. Destrozó todo a su alrededor. El estruendoso caos atrajo rápidamente al organizador y a la seguridad.
quien forcejeó para contenerlo y llamó apresuradamente a una ambulancia. Me quedé entre la multitud observando. Inesperadamente, Sylvia me vio. Chow. Ella corrió hacia mí. Me agarraba el brazo con fuerza. Apretaba los dientes. Ya estaba mejor. Si no hubieras insistido en terminar. Él no sería así. Si hubiera sabido que eras tan irresponsable. Te habría impedido estar con él. Mi hijo no habría sufrido tanto por tu culpa. En medio del alboroto, Sylvia se agitó aún más. Levantó la mano para golpear. Pero antes de que pudiera. Me divertí. Con una mano me protegió por completo. Su alta figura me envolvía. Su mirada sobre Sylvia era tan fría que parecía hielo. Ustedes son quienes desperdiciaron los 5 años de Chow. Sylvia se quedó sin palabras. Todos sabían que a Jessie le gustaba Susan, pero nadie me lo había dicho. Se aprovecharon de mis sacrificios y cuidados. Sylvia quiso replicar. Pero la voz ronca y burlona de Jessie la interrumpió. Mamá. Para. Merezco todo esto. Poco después de la celebración, me ingresaron una suma considerable en la cuenta. Mi mejor amiga dijo que era una compensación de la familia de Jessie. Lo acepté. Mi amigo suspiró aliviado. Me preocupaba que fueras terco y te negaras. Estaba pensando en cómo convencerte. Respondí con firmeza, porque no debería aceptarlo. Ese es el sueldo que gané durante 5 años. Hubo silencio al otro lado por unos segundos. Luego ambos nos reímos. Meses después, oí que la depresión de Jessie había recaído esta vez con más fuerza que nunca. Durante su hospitalización, asustó a más de 20 cuidadores con sus arrebatos. Tras estabilizarse y regresar a la villa familiar de Jessie, una noche agarró un cuchillo de sandía y atacó puertas frenéticamente. Aterrorizando a Susan, que tenía 3 meses de embarazo. Lo que le provocó un aborto espontáneo. Después de ese día, la familia de Jessie lo envió sin piedad a un hospital psiquiátrico. Habían abandonado el tratamiento. Solo esperaban que se mantuviera obediente dentro. Desafortunadamente, después de haberlo cumplido, menos de 2 meses después, volvieron los problemas. Se autolesionó repetidamente. Una vez, afiló el mango de un cepillo de dientes hasta la punta y se arrancó un gran trozo de carne del brazo. Sangraba a borbotones. Cuando lo llevaron de urgencia a cirugía, murmuraba disculpas a Chow, diciendo que necesitaba enmendarse. Su hermano me llamó. El mismo que lo había interrogado antes. Por teléfono. Se arrepintió amargamente. Es culpa mía. No debí haber dicho nada en ese momento. Cuñada. Chow. Mi hermano hizo algo malo. Pero ahora está pagando el precio. ¿Podrías ir a verlo? Su tono era vacilante. Ese año, observando el estado de Jessie, se despertaba en mitad de la noche y se abofeteaba por sus palabras entrometidas. De lo contrario, Jessie ya se habría casado con su hermano. Chow, sé que no volverán. Pero Jessie te necesita de verdad ahora. Aunque solo fuera para verte una vez. Me quedé en silencio. En ese momento, estaba apoyado en Ethan. Pescaba en el mar. Él estaba concentrado en su caña. Su perfil brillaba suavemente bajo la luz del sol. Reí entre dientes y me acerqué. ¿Alguna mordida? Casi. EP respondió con naturalidad, tras haberme dado mi respuesta. Me miró rápidamente y murmuró algo. ¿Te vas? Levanté una ceja y respondí con la boca llena. ¿Quieres que me vaya? Su rostro sombrío y sin palabras. Pero la respuesta fue clara. Sonreí con más entusiasmo. Últimamente, después de todas las actividades al aire libre con él, mi piel había cambiado de pálida a un saludable tono trigo. Una mano en mi cadera. Oía su voz ocasional por el altavoz del teléfono. Ofreciendo advertencias. No lo parece. Mi novio no lo permite. Vaya.
De repente se oyeron golpes y estruendos violentos en el otro extremo, el caos. Lo sabía bien. Jessie perdiendo el control en una recaída. ¿Pero qué tenía que ver conmigo? Colgué justo cuando la línea de Ethan dio un tirón brusco. Una obra de arte elegante que dibuja el pez en la cubierta. Ethan. Observando su expresión ligeramente engreída. De repente pregunté, ¿te gusto? El viento se calmó. Ethan sostuvo mi mirada fijamente. Luego dijo con ligereza. A veces los adultos no deberían decirlo todo en voz alta. Su rostro estaba tranquilo. Pero sus orejas se pusieron rojas. Al girarse para entrar, arqueé una ceja y... pensándolo 2 veces. Bromeado. Un iPhone divertido. Te sonrojas. 1 año después, Ethan y yo nos casamos. Mis padres estaban encantados. La abuela estaba aún más contenta. En la boda. Me tomó la mano con entusiasmo. Presumiendo ante los padres de Ethan. ¿Ves? Esta es la mejor nieta que podría haber deseado. La risa llenó la sala. Un potro me guió paso a paso por el pasillo hasta el altar. Entre las bendiciones de todos. Intercambiamos votos y nos besamos. Durante el brindis, una niña de las flores me llamó discretamente fuera del salón de banquetes y me entregó una caja de seda. Dijeron que un joven en la entrada del hotel se lo había dado. Lo abrí y encontré un anillo de diamantes rojo sangre de pichón. Me quedé atónito por un momento. Ese rojo sangre de paloma era el mismo tono del que Jessie había bromeado después de lastimarme. Diciendo, no te preocupes. Me encanta la sangre de paloma. Lo compensaré con un anillo cuando le pida matrimonio. Ahora. Estaba casada. Pero no necesitaba ese anillo. Me giré y le devolví la caja a la niña de las flores. Dile al portero que ya tenía el mejor anillo del mundo. Hace tiempo que dejó de gustarme. Justo entonces. Me apareció con una manta y la colocó sobre mi vestido de noche con naturalidad. Hace frío, no te quedes afuera mucho tiempo. Sonreí suavemente. Entrelacé mis dedos con los suyos. Y entré sin mirar atrás. La brisa de la tarde era suave. La vida era perfecta. 15 La perspectiva de Jessie. Cuando mi depresión recayó de nuevo, sentí que era mi castigo. Mi vida era como un charco de lodo. Incluso el amor que sentía solo podía estar enterrado en lo más profundo de mí. Amaba a Susan, pero elegí a Chow. Sabía que era despreciable. Incontables veces. Dejé que mi enfermedad me controlara. La mantuve atada para que se reuniera con Wendy Fersen. Sabía que le encantaba estar al aire libre y socializar. Pero me autolesioné para asustarla y que se quedara. Disfruté de sus cuidados, pero nunca me atreví a ofrecerle mi verdadero corazón. Sentía que amarla traicionaría a Susan. No era digno de Susan en esta vida. Así que enterré todo mi amor y elegí a alguien bueno para mí con quien compartir mi vida. Ese día, cuando vi el plan de boda desechado y la basura, adiviné por qué Chow rompió conmigo. Sentí un ligero alivio. Quizás era lo mejor. Nos despedimos así. Pero poco a poco. No pude soportar la soledad, sobre todo cuando la vi subirse al coche de otro hombre. Ese momento. La rabia venció a la razón. Aceleré a fondo y choqué contra ellos. Fingí que no pasaba nada y con lástima, le pregunté si ya no pasaba nada. Apuesto a que Chow se ablandaría después de todo. Siempre lo hacía a lo largo de los años. Pero no lo hizo. Chow me lo dijo fríamente. Ya no me amaba. Estaba casada. Observé su boda en secreto y vi su felicidad, una sonrisa que nunca antes había visto. De regreso aferrado al anillo de sangre de pichón que había recuperado. Mi mente se llenó de recuerdos de nuestros 5 años juntos. Entonces dejé escapar un suspiro. Un camión se dirigía hacia mí a toda velocidad. En el momento en que el coche volcó sentí un alivio sin igual. Quizás fue lo mejor. Había estado comprometida con Bugs durante 3 años. Y él solía pavonearse por la ciudad con su primer amor.
Cuando se descubrió. Dijo, Astra. Acabamos de comprometernos. ¿Podrías ser más decente? También puedes buscarte un novio. Hice lo que me pidió. Lo ignoré desde entonces. Más tarde. En un banquete de cumpleaños. Asistí del brazo de su enemigo jurado, Blas. Y por cierto, le pedí que rompiera nuestro compromiso. Pero sus ojos estaban llenos de ira. Sonreí levemente y dije, Baxo. Con tanta gente aquí. ¿Podrías ser más decente? Era hora de la tarea mensual de pasar una noche con Baxo más. A diferencia de lo habitual, donde no nos metíamos. Parecía un poco raro esta noche. Parecía que acababa de romper con alguien. Cuando salí de la habitación después de ducharme, lo vi sentado en la sala. La luz principal no estaba encendida. Y la tenue luz de la esquina difuminaba las líneas de su rostro. Tenía 2 botones desabrochados de la camisa oscura. La ceniza del cigarrillo entre sus dedos era tan larga que estaba a punto de romperse. Pero no reaccionó. Frunció el ceño ligeramente y miró fijamente el teléfono que tenía en la mano. A juzgar por su apariencia, su primer amor debe haber causado problemas otra vez. Causa problemas de vez en cuando. No se cansa. Por suerte no pidió disculpas. Mi novio no es así. Sentí lástima por él durante 3 segundos. Luego fui a la barra. Tomé una botella de vino tinto de la vinoteca. Me serví media copa. Y bebí un sorbo. Sentado sobre la herramienta de robo, vi desde lejos que seguía mirando el teléfono. Parecía un miembro encantador. Parecía sentirse aún peor y dio una calada profunda a su cigarrillo. Eso pensé después de todo. Éramos novios. Así que, por cortesía, debería consolarlos un poco. Al acercarme, me di cuenta de que sostenía mi teléfono. El ambiente se enfrió. Sin darme cuenta apreté la copa de vino en la mano. Me sentí un poco frustrado. Daxe finalmente me miró. Sus ojos bajo las gafas estaban llenos de fastidio y un toque de frialdad. Su rostro amable y atractivo se tensó ligeramente. Parecía que estaba reprimiendo su ira. Bueno. ¿De verdad es tan interesante mi teléfono? Di un paso adelante para recuperarlo. Pero él lo agarró con fuerza y no me soltó. Me miró fijamente con los ojos. Astra. ¿Tienes novio? Al ver su expresión de sorpresa apreté los labios. ¿Tienes novia? ¿No es normal que tenga novio? ¿Y no dijiste que yo también podía encontrar uno? Mi compromiso con Baxor fue un compromiso concertado por la cooperación empresarial entre nuestras 2 familias. Nos comprometimos porque nuestras familias necesitaban una relación con los suegros para el negocio. Después del compromiso, estaba dispuesta a conformarme con ello. Pero poco después, su primer amor regresó del extranjero. En ese momento me dijo que acabábamos de comprometernos y que cada uno podría dedicarse a lo suyo más adelante. Bien. No soy una niña sentimental. Así que llegamos a un acuerdo verbal amistoso de inmediato. Durante los 3 años transcurridos desde su compromiso, él y su primer amor han sido inseparables y de alto perfil. Como si fueran los prometidos. Como un magnánimo Bianchi. Quedé con mi novio discretamente. ¿Cuál es el problema? Viendo su expresión, no podía creer que le había estado pegada durante los últimos 3 años. Podría ser. El ambiente en la sala estaba extremadamente silencioso. La fresca brisa de verano entraba por la rendija de las ventanas francesas. Baxor apretó los dientes y soltó las palabras. ¿Quién es? Levanté la mano con calma y tomé un sorbo de vino tinto. Después de un rato solté una suave carcajada. ¿Para qué iba a decírtelo? Di un paso adelante y recuperé mi teléfono. Y lo miré. De repente me puse rojo de vergüenza. La pantalla del teléfono mostraba mi conversación de WeChat con mi novio. Estaba lleno de sus palabras coquetas. Los mensajes eran tan ambiguos y directos que casi alcanzaban el nivel de la literatura pornográfica. El apodo de pequeño perro lobo hacía que estas charlas encajaran aún más con su imagen. Me sentí un poco avergonzado por suerte al haber cumplido mi obsesión.
Él no sabía que Perro Lobo Pequeño era su enemigo acérrimo. Blas. Todos sabían que Blas era un hombre de pocas palabras. Pero solo yo sabía que, bajo su apariencia noble e indiferente, tenía un corazón extremadamente coqueto. Mirando la hora del chat. Casi había revisado los mensajes del año anterior. En ese momento. Seguía fingiendo no conocer a Blas. Nuestras conversaciones también eran bastante ambiguas. Pero Blas se mostró sumamente entusiasta desde el principio. Por ejemplo. Esta frase ahora mismo: si no la intentas, ¿cómo sabrías lo increíble que soy? No hacía falta explicarlo. Apagué la pantalla. Tomé otro sorbo de vino tinto para calmar la inquietud. Y me di la vuelta para volver a la habitación. Sin embargo, Bexor dio un gran paso adelante para bloquearme el paso. Levantó la mano y se alborotó el pelo, molesto. Y me preguntó en voz baja, reprimiendo su ira. ¿No tienes nada que decir? ¿Vamos a romper el compromiso? De repente me tiró la copa de vino de la mano. Y cayó al suelo. Con los ojos abiertos de ira. Finalmente no pudo controlar sus emociones y empezó a armar un escándalo. ¡Astra! ¿Aún quieres disolver el compromiso? El líquido rojo se derramó sobre el suelo limpio y brillante. Fue un poco deslumbrante. Fruncí el ceño ligeramente. Luego seguí encogiéndome de hombros. ¿Desde que te enteraste? Ya no quiero fingir. Dio un paso adelante y me agarró los hombros. La fuerza era tan fuerte que parecía que quería atravesarme los omóplatos. ¿Lo amas? Sí. Quiero responsabilizarme de él. ¿Qué clase de responsabilidad? Eres mi prometida. La tenue luz, de alguna manera, magnificaba nuestras horribles sombras. Lo miré a los ojos tras las gafas y tiré de la comisura de mis labios. Le devolví las palabras que me había dicho. Bexor. Nos acabamos de comprometer. ¿Podrías ser más amable? Poco después de nuestro compromiso. Anduvo por la ciudad con su primer amor. Una vez. Su primer amor me presentó accidentalmente. Cuando derramó lágrimas con astucia, Bexor me gritó furioso, sin distinguir el bien del mal. Astra. Acabamos de comprometernos. ¿Podrías ser más decente? Usaste las mismas palabras y se las devolviste 3 años después. De hecho, tembló por un momento. Ignoré su reacción y me solté de sus manos con naturalidad. Mi teléfono sonó de repente. El pequeño perro lobo con identificador de llamada se iluminó frente a mí. Naturalmente. Deslicé el dedo para contestar. La voz profunda y encantadora de Blaise llegó del otro lado de la línea. Cariño, tú sí que sabes reírte. Te extraño mucho. Sal al balcón y mírame. Las comisuras de mis labios se elevaron ligeramente ante sus palabras. Y dije en voz baja, ¿has vuelto? Justo cuando estaba a punto de salir al balcón de la habitación. Una voz fría y severa vino detrás de mí. Era Bexor. No romperé el compromiso. Tomó su abrigo y dio un portazo al salir. No sabía qué pasaba por su mente. Y no me molesté en pensarlo. Fui al balcón y abrí las puertas francesas. La fresca brisa del río soplaba hacia mí. A lo lejos, un coche con una pistola paralizante estaba aparcado al borde de la carretera. La figura apoyada en la parte delantera del coche estaba un poco borrosa. Blaise me saludó. Abre el zoom de tu teléfono y mírame. Solté una suave risa. Eres tan infantil. Pero aún así seguí sus palabras. Encendí la cámara y ajusté el zoom para verlo con claridad. Iba vestido de negro. Camisa y pantalón negros. Tenía 2 botones desabrochados. Llevaba las mangas arremangadas hasta los antebrazos. Su aspecto noble e indiferente no solo se reflejaba en el cansancio del viaje, sino que también tenía un aire algo áspero. ¿Cuándo regresaste al país?, pregunté. Justo ahora. Había estado de viaje de negocios durante medio mes. Según el programa, debía estar fuera 3 días más. ¿Por qué volviste temprano? ¿No es el cumpleaños de tu padre mañana por la noche? Claro que tengo que ir. Yo.
Antes de poder decir nada, vi el coche de Bexar salir por el lado opuesto de donde estaba Blaise. Iba tan rápido que desapareció en un instante. Blaise apagó el cigarrillo que tenía en la mano y sonrió, diciendo: «Voy a subir, hombre». Tan pronto como abrí la puerta, Blaise me empujó contra la puerta. Vaya. Un toque cálido y tierno me recorrió todo el cuerpo. Y mis palabras se ahogaron al instante. Sus finos dedos acariciaron mi cintura. Se deslizaron por el borde de mi camisón de seda. Y metió la mano. Me hizo temblar y diluviar. Las intensas y apasionadas emociones estallaron. Mis dedos, inconscientemente, le revolvieron el pelo. Y dejé escapar un suave gemido. Justo cuando estaba a punto de rendirme, me preguntó con una voz ligeramente de acuerdo junto a mi oído: «Astra, ¿puedes darme un estado de cuenta mañana por la noche?». Mi mirada aturdida se aclaró un poco al instante. Lo rodeé con los brazos y lo miré. Sus ojos profundos estaban llenos de tanto cariño que casi desbordaban. Con esa mirada de agravio, no había rastro de su habitual porte noble e indiferente. Mientras hablaba, se desabrochó la camisa con una mano. Un trasero tras otro no había terminado. Poco a poco, revelando su musculoso torso. Bajo la tenue luz, las sombras de sus músculos eran tan seductoras que no pude evitar tragar saliva. No está jugando limpio. Sabe que soy la que menos resistencia me ofrece en esta situación. ¿Lo quieres? Me miró con una sonrisa. Y la otra mano, alrededor de mi cintura, parecía electrizada. Me impedía decir que no. A ver qué tal. ¿Y si me va bien? La sala se llenó de una atmósfera amorosa. Y las sombras absurdas eran como flores meciéndose bajo la lluvia. Temblando levemente. Al día siguiente el banquete de cumpleaños de mi padre se celebró en un hotel de 5 estrellas con gran estilo. Fue mi hermano, el inútil, quien lo pagó de su bolsillo para alegrar a nuestro padre. Saludando a los invitados que vinieron al banquete. Mi hermano estaba muy orgulloso y me susurró al oído: «Todos siguen poniendo cara de familia a nuestra familia Astra». Levanté ligeramente los párpados y lo miré de reojo. ¿De verdad? ¿Estaba seguro de que no vinieron por mi cara? Hace 3 años. Gracias a mi compromiso con la familia Baxor, logramos concretar un proyecto empresarial que podría cambiar la suerte de la familia Astra. En los últimos 3 años. También fue gracias a mis esfuerzos que logramos estabilizar el negocio familiar, que estaba al borde del colapso. Como hombre y heredero aparente, mi hermano solo se pasaba el tiempo haciendo el tonto. No hace mucho. Perdió decenas de millones en Macao. Y este asunto sigue manteniéndose en secreto. Con todo esto en mente, aún creía que era por el rostro de la familia Astra. Mi hermano se sintió ofendido. Y su tono se tornó serio. Mi querida hermana. Por supuesto. Tú también tienes tu parte del mérito. Pero para una mujer es más importante conquistar el corazón de un hombre. ¿Dónde está mi futuro cuñado? ¿Por qué no ha llegado todavía? Justo cuando terminó de hablar, llegó el coche de Baxor. Mirando por el parabrisas hacia el asiento trasero, estaba besando apasionadamente a una mujer. Era Beatrix. Su primer amor. Mi hermano chasqueó la lengua 2 veces e intentó sermonearme con aires de sabelotodo. Hermana. Para un hombre no es gran cosa divertirse al aire libre. Pero que le den una bofetada así. Deberías reflexionar sobre el porqué. Solté una suave burla. Sí, que ha cumplido mi obsesión. Debería reflexionar. Sin embargo, quien debería reflexionar no soy yo. Di un paso adelante y caminé directamente hacia el coche. El conductor abrió la puerta trasera. Beatrix le estaba ajustando el ojo arqueado a Baxor. Con una apariencia tan virtuosa como si fuera la clave, Baxor ignoró mi presencia. Besó el dorso de la mano de Beatrix. Y le dije con dulzura: espera mi llamada más tarde. Le sonreí y le invité. Ya que Beatrix ya está aquí, ¿por qué no salen juntos del coche? A diferencia de mi apariencia fría y hermosa, Beatrix era una diosa gentil y delicada de larga cabellera negra.
Al oír mis palabras, se mordió el labio y me miró con una expresión ligeramente agraviada. Astra. No me malinterpretes. Es porque Baxor tuvo dolor de cabeza todo el día. Le di un masaje y luego lo acompañé hasta aquí. ¡Qué considerada! Con razón pudo haber sido el primer amor de Baxor. Baxor salió del coche. Su voz severa y su expresión severa. ¿Qué vas a hacer en semejante ocasión? Ah, vale. Pensé que querías darle públicamente un estatus digno. Así que seguí tu plan. ¿Entendí mal? Fingí sorpresa y le lancé una mirada de disculpa a Benatrix. Lo siento. Parece que Baxor aún no tiene intención de convertirte en su pareja oficial. El rostro de Benatrix se congeló de vergüenza. Baxor cerró la puerta del coche con cara de pocos amigos y estaba a punto de interrogarme. Pero ya lo había pasado y caminaba hacia él. La puerta del coche se abrió. Blas salió del coche con traje. Su rostro noble e indiferente inconscientemente esbozaba una suave sonrisa al mirarme. Lo siento. Había un atasco en el camino. Así que llego un poco tarde. Me dio pereza revelar su intención de hacer una entrada triunfal. Sonreí y di un paso al frente. Imité la acción de Benatrix, quien acababa de ajustar el ojo arqueado de Baxor y el de Blas. Aún no es tarde. Blas es de los que aprovechan cualquier oportunidad. Al ver mi gesto me agarró el dorso de la mano y me la besó. Tras mí, Baxor hizo una fría pregunta. Astra. ¿Qué haces? Tomé la mano de Blas. Me giré con gracia. Y sonrió levemente. Comprobando la identidad de mi novio. Blas. Ah, no hace falta presentación. Son enemigos jurados. Parecía sorprendido y soltó. El joven semental es él. El joven semental. Blas levantó una ceja ligeramente satisfecho con ese apodo. Me queda muy bien. Sin embargo, el rostro de Baxor se volvió negro como la tinta. Dio un paso adelante con fuerza y me agarró la otra mano. Astra. Deja de hacer el tonto. ¿Tonterías? Solté un suave bufido y bajé la vista para mirar la mano que sostenía. Baxor. Parece que eres tú quien está bromeando. Esto hará que tu Benatrix lo malinterprete. Después de decir eso, dirigí la mirada hacia el coche que estaba no muy lejos de él. Benatrix aún no se había ido. Incluso se bajó del coche y caminó hacia nosotros. Baxor. Su voz suave y algo agraviada llegó a oídos de todos. Y Baxor se quedó rígido por un instante. Pero solo dudó medio segundo. Luego me agarró la muñeca con fuerza. Entremos juntos. No creo que sea buena idea. Retiré la mano con firmeza. Sonreí levemente. Y los miré a él y a Benatrix. No importa si te importa Benatrix o no. Pero a mí sí me importa mi novio. Baxor. Me duele el estómago. Benatrix miró a Baxor con el rostro pálido. Mantuvo deliberadamente una distancia de medio brazo y no avanzó más. Actúa con mucha sensatez. Baxor. Sin embargo, se giró para mirarla con cierta irritación. ¿No te dije que fueras sola al hospital? ¿No ves qué día es hoy? Las comisuras de los ojos de Benatrix se enrojecieron. Y las lágrimas le humedecieron los ojos. Le daban lástima. Sus dientes blancos le mordieron el labio inferior como si intentara soportar la incomodidad. Ya veo. Cuando se dio la vuelta débilmente. Incluso sentí pena por ella. Si no me hubiera engañado así antes, casi la habría detenido por pura bondad. Los invitados de alrededor nos lanzaban miradas chismosas. Es solo que Baxor ha sido demasiado arrogante a lo largo de los años. Y casi todos saben que Benatrix es su primer amor. Lo repugnante es que la mayoría de la gente simplemente no aprueba su comportamiento ostentoso. No por la existencia de Benatrix. Parece que aceptan tácitamente la coexistencia de una esposa y una amante. Mis dedos estaban fuertemente apretados. Y miré a Blas. Se inclinó hacia mi oído.
Su rostro noble e indiferente parecía acurrucarse contra el mío. Pero las palabras que pronunció solo las oí yo. Llevaban un dejo de agravio. «No me vas a acoger». Tiré de la mano de Blas y pasé a Vaxor. Dio un paso y nos bloqueó el paso de nuevo. Sus ojos profundos contenían una fría advertencia. «Hay tanta gente aquí. ¿Quieres avergonzarme? ¿Cómo podría?» Ni siquiera he dicho las palabras para terminar el compromiso. Sus ojos se abrieron de par en par, furioso. Como si quisiera montar un escándalo. Le recordé con inferencia que había tanta gente aquí. ¿Podrías ser más decente? Vaxor. No me quedé más tiempo y entré al hotel con Blas. Se oyó una exclamación detrás de mí. Fue Beatrix quien se desmayó. Al final, Vaxor no soportó dejarla sola. La levantó en brazos y se fue en el coche. El banquete de cumpleaños se celebró como de costumbre. Sin embargo, mi padre no parecía nada contento como el cumpleañero. Su mirada, fija en mí, no se detuvo. Pero no se atrevió a perder los estribos por la presencia de Blas. Estoy seguro de que ya sabía que Blas era el verdadero jefe tras bambalinas del gran contrato que la compañía firmó hace tiempo. A mitad del banquete, Vaxor regresó. Al ver a Blas sentado en la posición que debería haber sido suya, se acercó con cara de pocos amigos. Hablé primero. Papá. Planeo terminar mi compromiso con Vaxor. La copa de vino que tenía delante se volcó. Y casualmente el vino me salpicó la manga. La elegancia que Blas había fingido toda la noche desapareció al instante. Rápidamente le agarré la mano y la apreté suavemente. Entonces miré a mi padre y sonreí levemente. Blas y yo estamos profundamente enamorados y nos hemos prometido la vida. Astera. El rostro de mi padre se puso extremadamente feo. Y su mirada feroz me lanzó miradas penetrantes. No hagas esa broma. Mi padre casi ha abandonado los asuntos de la empresa desde que sufrió un derrame cerebral hace 3 años. También dejó claro que mi hermano debe heredar la empresa familiar. Y yo como hija que disfruta de los beneficios de la riqueza. Se supone que debo apoyar a mi hermano el resto de mi vida. Así que cuando sufrió un derrame cerebral hace 3 años y la empresa tuvo problemas, me obligaron a un matrimonio concertado. Él creía que era una hermana a la que le habían lavado el cerebro para que apoyara a su hermano. Probablemente no esperaba que de repente dejara de fingir. No bromeo. Me levanté y miré a Vaxor, que ya había llegado. ¿No es suficiente con que cumpla su deseo de estar con su primer amor? Es más. Como todos han visto. En el banquete de cumpleaños de mi padre. Beatrix lo envió aquí. No se tomó en serio a mi familia Astra en absoluto. Estas palabras parecieron tranquilizar a mi padre un poco. Sin embargo, Vaxor se defendió con elegancia. Astra. Beatrix y yo somos solo amigos y nos conocemos desde hace muchos años. Lo has malinterpretado. Es cierto. Nunca ha admitido directamente la identidad de Beatrix. Es como si una persona infiel pudiera alegar que solo estaba aprendiendo inglés si no hay pruebas de su infidelidad. La parte sensata o desfavorecida simplemente aceptará eso e intentará minimizar el asunto. Mi hermano se levantó con el vaso en la mano. Bueno. Hoy es el banquete de cumpleaños de papá. Astra. No causes problemas. Que yo sepa. Las decenas de millones de deudas de juego que tenía en Macao fueron adelantadas primero por Vaxor. Así que en ese momento él estaba más nervioso que nadie por mi pelea con Vaxor. Tomé la copa de vino de la mesa. Cuando todos creían que iba a obedecer a mi hermano, derramé el vino sobre Vaxor. El vino tinto goteaba por la cara de Vaxor. Dejé la copa con calma. Mi tono era claro. Firme. Y contundente. Vaxor. Definitivamente voy a terminar este matrimonio. Mi hermano estaba tan enojado que dio saltos. Astra. Aunque tengas celos, lo que hiciste fue demasiado. ¿Qué? ¿Vaxor te adelantó decenas de millones de dólares en apuestas? ¿Así que estás tan ansiosa por complacerlo?
El agujero que tanto se esforzó por tapar lo expuse en público. Mi hermano palideció. Tú, no lo permitas, lo siento. ¿Qué tonterías dices? Lo ignoré y miré a mi padre. Mi hermano mayor organizó este banquete de cumpleaños para hacerte feliz y para que le entregaras el control total de una inversión. Así podría malversar fondos para pagar sus deudas de juego. Todo el lugar quedó en silencio. El banquete de cumpleaños terminó antes de lo previsto. Blas me acompañó hasta la entrada de la villa de la familia Astra. Sus dedos estaban fuertemente apretados contra los míos. Y su rostro estaba lleno de preocupación. ¿De verdad no me vas a dejar entrar contigo? Le di una palmadita en el dorso de la mano. Tu tarea ya está cumplida. Su rostro noble e indiferente mostró cierta queja. Por cierto, también quería proponerte matrimonio. Afuera, por la ventanilla del coche, la lluvia, cada vez más intensa, nublaba la vista. Miré a Baxor, que ya había salido del coche. Entonces enganché mi mano alrededor de la red de Blas y le sellé la boca con un beso. Pórtate bien. Hoy no es el día adecuado. Blas presionó accidentalmente el botón de la ventanilla. Mientras la ventanilla bajaba lentamente, caían gotas de lluvia dentro. Pero profundizó el beso de despedida sin importarle. Cuando el apasionado beso terminó, miré a Baxor con ojos llenos de encanto. Llevaba un paraguas en la mano y aún no se había ido. Las densas gotas de lluvia caían sobre su paraguas negro, produciendo un crujido. Sus ojos profundos me miraron fijamente sin vacilar. La mano que sostenía el mango del paraguas se abrió de par en par. Blas, provocativamente, dijo con tono bajo, ¿nunca has visto a una pareja besándose? ¿Bexor? Abrí la puerta del coche. Tomé el paraguas que me dio el conductor. Me di la vuelta y le dije con cariño a Blas, vuelve tú primero. Te veo luego. El coche se alejó. Me di la vuelta para entrar en la casa. Y Bexor me advirtió con voz fría, Astra. Si esta es tu venganza, te lo digo. Has logrado tu objetivo. Me detuve en seco como si hubiera oído un chiste y me giré para mirarlo. Bajo la lluvia. Su rostro era tan oscuro como la tinta. Parecía el de un marido engañado. Las densas gotas de lluvia que caían del cielo no pudieron ocultar su fría mirada. Bexor. Te tienes demasiado en alta estima. No le presté más atención a su presunción y entré en la casa. La casa estaba en silencio. Mi padre y mi hermano, que habían regresado a casa antes que yo. Fui al estudio. Le pedí al sirviente que vigilara a Bexor, quien acababa de entrar en la casa y se dirigió al estudio. Se oyó el ruido de porcelana al romperse, y luego el de una bofetada dentro. Hace 3 años mi padre dijo que si mi hermano volvía a jugar, le retiraría directamente sus derechos de herencia. El banquete de cumpleaños de hoy invitó a todas las personas importantes de la ciudad. Todos sabían que mi hermano había perdido decenas de millones en Macasidi. Ya no les corresponde a ellos decidir si mi padre cumplirá su palabra. Me sacudí el pelo. Llamé a la puerta. Y entré al estudio. Cuando salí de nuevo mi padre miró a Bexor, que estaba sentado allí esperando con una mirada de decepción, como un anciano. Bexor. Hemos decidido terminar el compromiso entre nuestras dos familias. La actitud de Bexor se desmoronó visiblemente al oír esto. Debería haber previsto que mi familia no tuviera otra opción, y eso al final. Llegaría a un acuerdo como hice hace 3 años. Luego obedientemente admitiría mi error y aceptaría cualquier requisito o condición que propusiera. Desafortunadamente tener que hacerlo me obsesionó. Solo acertó a medias. Mi familia, en efecto, no tuvo otra opción. Pero esta vez, la única opción era escucharme. Astra. No te arrepientas. Claro que no me arrepentiré. Tras decir estas palabras, el pretendido caballero de Bexor desapareció por completo. Levantó la mano y tiró al suelo la porcelana azul y blanca y la teca que tenía delante. Las hojas de té y las manchas de agua ensuciaron el suelo al instante. Se levantó de repente con su figura alta y esbelta. Cruzó el agua. Y se fue enfadado. Al llegar a la puerta, se detuvo en seco. Giró la cabeza.
Y me miró. No acepto rescindir este compromiso. Nadie puede rescindirlo. Si hablas demasiado. Es fácil recibir una bofetada dolorosa. Esa noche obedientemente vino a buscarme. La lluvia que había caído sin parar todo el día seguía repiqueteando. Estaba de pie bajo la lluvia, sosteniendo un paraguas negro. La sombra bajo la luz le daba un aspecto un poco avergonzado y desolado. Tenía una cita con Blas. Me acababa de cambiar de ropa y estaba a punto de ir. El sirviente dijo que Bexor estaba bloqueando la puerta y quería verme. Dudé 2 segundos. En lugar de subirme directamente al coche, cogí un paraguas y caminé hacia la puerta de casa. Cuando me vio, se le pusieron rojos los ojos. Astra. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Dio un paso adelante. Y toda su alegría desapareció. Presumiblemente. La familia Bexor lo reprendió cuando regresó. En estos 3 años. Si hubiera prestado un poco de atención a mis acciones y hubiera dedicado menos tiempo a sus romances. Debería haber sabido que me había establecido firmemente en el mundo de los negocios. Casémonos. Robo. Me reí. Parecía un poco avergonzado por mi risa. Y los nudillos de sus dedos sujetaban el mango del paraguas con fuerza y suavidad. Me estoy poniendo pálido. Ya rompí con Venatrix. Lo siento. He sido un poco excesivo estos 3 años. Vi cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el borde del paraguas. Y finalmente. Ya no aguanto más. Bexor. Es demasiado tarde. Me aparté el pelo que me caía sobre la frente y lo miré con calma e insinuación. Cuando nos comprometimos para la alianza, te di una oportunidad. Fue él quien dijo, es solo una alianza por intereses. No te lo tomes tan en serio. No pude resistir la presión de los ancianos y de mi familia. Lo hiciste por los cambios en el negocio familiar. Astra. El amor es lo más improbable entre nosotros. Ahora que los beneficios están a punto de alcanzarse, es natural que esta alianza continúe. No estaba triste por el fin de nuestra relación. Solo estaba triste porque fui yo quien lo propuso. No te gusto. Bexor parecía abatido. Soy un imbécil. De repente mi teléfono sonó. Interrumpiendo sus palabras santurronas. Le respondí amablemente a la persona del otro lado del teléfono. Llegaré pronto. En 5 minutos. Tras terminar la llamada, miré a Bexor. Su expresión se había vuelto aún más compleja. Y soltó una suave burla. Bexor. ¿Has olvidado lo que dijiste antes? El amor es lo más improbable entre nosotros. Estas palabras lo hicieron tambalearse un poco. ¿No te molestó que me interpusiera entre tú y tu primer amor? Ahora tienes lo que querías. Si te casas. Por favor, envíame una invitación de boda. Me di la vuelta y me fui. 3 meses después, logré disolver mi compromiso con Bexor. En estos 3 meses, fue como un hijo pródigo que regresa a casa. Me molestaba a diario. Bajo el nombre de prometido. Me envió un montón de cosas. Hice que me las detuvieran todas. Y por cierto, me di la vuelta y le arrebaté la parte del negocio que él dirigía. Entonces se enteró de que su mayor competidor era yo. El flujo constante de regalos finalmente terminó. La siguiente vez que nos vimos fue en un banquete de bodas de la Alianza. Participó como miembro del séquito del novio. Yo formaba parte del séquito de la novia. Mientras iba al baño, me bloqueó la entrada y cerró la puerta con llave. Acababa de retocarme el maquillaje. Lo miré de reojo y guardé el lápiz labial en mi bolso de mano. Le pregunté. Dime. ¿Qué quieres que haga exactamente? Me miró con enojo, desahogando su reticencia de los últimos 3 meses. Entendí a grandes rasgos este tipo de psicología. Las personas en altos cargos están acostumbradas a dominar a los demás. Una vez que la persona dominada asciende. Es más doloroso que matarlos. Me acerqué a él con gracia y lo aparté con cuidado. Bexor. ¿No lo has entendido en estos 3 meses?
No soy de las que se dejan llevar por amoríos. Mi ambición es ser heredera. Romper con la tradición de una familia con hijos e hijas. El heredero es básicamente el hijo. Daxe se dio cuenta tarde. ¿Me usaste durante estos 3 años? ¿Usaste? Levanté la mano y le di una palmadita suave en el hombro. Sinceramente. Fue solo un compromiso para la alianza. Cada uno obtuvo lo que necesitaba. Originalmente Genning cumplía mi obsesión. Pensaba en casarme con él y heredar la familia Astra. Y haciendo que el grupo fuera más grande y fuerte. Desafortunadamente Genning me llenó. Fue una pequeña decepción. Disculpe. La boda está a punto de empezar. Lo aparté algo desanimado. En cuanto abrí la puerta del baño, me encontré con la mirada celosa de Blaise. Me sobresalté. ¿Por qué estás aquí? Para asistir al banquete de bodas. Blaise se adelantó y me rodeó la cintura con el brazo. Sin preguntar. Se inclinó y me pidió un beso. Al cabo de un rato me soltó a regañadientes a mitad de camino y me dio un golpecito cariñoso en la punta de la nariz. Sin celos. Tienes que convencerme rápido. El noble e indiferente Blaise era como un niño en ese momento. Armó un escándalo y esperó a que lo convenciera. Mirándolo a los ojos brillantes. Curvé ligeramente las comisuras de los labios. Está bien. Te convenceré. Te convenceré. Pero entonces las palabras de Vexor llegaron desde atrás. Astra. Blaise se unió a ti solo porque él y yo somos enemigos jurados. ¿De verdad crees que hay algo de verdad entre la gente de nuestro círculo? La mano que me rodeaba la cintura se aflojó. Antes de que pudiera reaccionar, Blaise dio un paso adelante y le propinó un gancho a Vexor. Al instante un gato apareció en la comisura de su boca. Y la sangre brotó. Blaise se subió el cuello y dijo con voz fría. Vexor. Mi amor por Astra se refleja en el sol y la luna. No uses tu forma de pensar para disgustarnos. Si no hubiera estado en el extranjero y perdido el contacto entonces, ¿podrías haber formado una alianza con Astra? Sus ojos se pusieron rojos de ira. Maldito seas. Incluso te atreviste a pavonearte con ese asqueroso loto blanco bajo la apariencia de amor verdadero. HMPH, ¿qué pasa? ¿Ya no tienes amor verdadero? Sintió lástima por mí porque Vexor me había tratado con inferioridad. Pero ya le había dicho que no hacía falta. Di un paso adelante y le tomé la mano, persuadiéndolo suavemente. Blaise, no montes un escándalo. La boda se va a retrasar. Con mi persuasión, su expresión de enojo se apaciguó al instante. Y recuperó su porte caballeroso y elegante. Incluso acomodó con suavidad el ojo agachado de Vexor. Si te atreves a decir esas cosas otra vez, no me importaría pelear contigo en cualquier situación. Al día siguiente de la boda de mi amiga, se anunció oficialmente la disolución del compromiso entre las familias Chan y Lu. La división empresarial de los últimos 3 meses estaba casi completa. El hermano menor de Vexor acudió a firmar el acuerdo de disolución en nombre de la familia Vexor. Tras firmar ambos contratos e intercambiar los documentos, le propuso matrimonio seriamente. Astra. De hecho. Si no te importa. La familia Vexor puede enviar a alguien más para formar una alianza contigo. Retiré mi contrato y me negué cortésmente. Lo siento. Sí me importa. Personas de nuestra procedencia acabarán en un matrimonio de alianza. Y te garantizo que te ayudaré a convertirte en la persona a cargo de la familia Astra. Es una lástima que la familia Vexor siga el sistema de herencia del hijo mayor. De lo contrario, el hermano menor de Vexor sería más adecuado para ser el heredero. Levanté la mano y miré la hora en mi reloj. Sonreí levemente. Creo que ya no necesito ayuda. Porque mi hermano causó otro gran problema e incluso ofendió a personas poderosas de Lampa. Por su vida, lo habían enviado al extranjero. La última duda en mi familia también desapareció. El heredero de la familia Astra solo puedo ser yo. Así como le pedí a mi secretaria que despidiera al hermano menor de Vexor. La recepcionista dijo que Beatrix quería verme.
Solté una fría burla. ¿Quién se cree que es para verme cuando quiere? Acompáñela a la salida. Inesperadamente. Beatrix esperó a que saliera del trabajo. En cuanto llegó, ella empezó a llorar lastimosamente. Astra. Por favor, no te enojes. ¿De acuerdo? Prometo no volver a pavonearme delante de ti. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. La recepcionista se acercó para detener el comportamiento de Beatrix. Pero ella me abrazó con más fuerza e incluso se arrodilló. Me arrodillo ante ti. ¿De acuerdo? Vexor y yo nos amamos de verdad. No pido un estatus formal. De verdad que no competiré contigo por el puesto de señora Vexor. Beatrix. Vexor salió del coche y corrió hacia mí con entusiasmo. ¿Qué haces? Beatrix tenía lágrimas en los ojos. Me disculpo con Astra. Prometo no interferir en tu matrimonio. Levántate rápido. Vexor fue a tomarle la mano. Pero me abrazó la pierna con más fuerza. Astra. ¿Qué tengo que hacer para que dejes de estar enojada? ¿Qué tal si me pegas? Mientras puedas calmarte. Seguridad. Ordené fríamente a los guardias de seguridad que se acercaran. Que se la llevaran. Cuando los guardias de seguridad actuaron, no hubo forma de fingir. Se llevaron bruscamente a Beatrix. Miré mi muñeca. Se había puesto roja. Y mi ira se encendió. Beatrix. Por favor, enloquece con la persona adecuada. Ya no tengo relación con Vexor. En segundo lugar. Es asunto tuyo si quieres ser un canario cobarde. Nunca te he tomado en serio. Además, habiendo llenado tanto mi obsesión. Ya seas realmente estúpido o solo finjas. Si quieres dar un espectáculo frente a Vexor, hazlo en otro sitio. Si no, la próxima vez te enviaré directamente a la comisaría. Tras este arrebato volví a mirar a Vexor de reojo. No es tu primer amor. Incluso así. ¿Aún no te casarás con ella? Vexor. ¿Has estado fingiendo tu profundo afecto durante todos estos años? ¿O es que sin nadie que te respalde en la vida, te das cuenta de que tu esposa no puede ser ella? ¿No debería haber sabido hace mucho tiempo que la familia Vexor jamás permitiría que Beatrix entrara en la familia? Todos estos años. Solo quería obligarme a soportarlo y desagradarme. Si de verdad quería casarse con Beatrix a la fuerza, la familia Vexor no cedería. Simplemente le quitarían todo lo que tenía. Exponiendo con éxito el afecto discordante entre ellos. Me marché orgulloso. No sé de qué hablaron. Pero Vexor le dio una bofetada a Beatrix. Los gritos de Beatrix venían de atrás. Vexor. ¿Cómo pudiste soportar golpearme? Si no fuera por ti, no estaría en semejante dilema. Beatrix. Me has decepcionado mucho. Hay que tener respeto propio. Despidámonos en buenos términos. Afuera del vestíbulo. El coche de Blaise ya había llegado. Salió del coche y se acercó a mí. Su mirada se posó en la farsa que había detrás de mí. Y arqueó ligeramente las cejas. ¿Qué pasa? La gente desesperada recurre a cualquier cosa. Eso es todo. Solté una suave carcajada y las comisuras de mis labios se levantaron ligeramente. El resplandor del atardecer tiñó las nubes del cielo, haciéndolas magníficas y diversas. La luz dorada que salpicaba el cielo me envolvió. Me hizo sentir sumamente cómoda. Me subí al asiento trasero del coche y miré la farsa que había detrás de mí. Beatrix finalmente dejó de lado su inocencia y acosó a Vexor como una mujer abandonada. Y Vexor ya no tuvo la paciencia que antes tenía. Reveló su lado cruel como joven amo y la pateó. Es realmente ridículo. ¿No dijo que ella era a quien más apreciaba en su corazón? ¿Es esto todo lo que puede hacer? La voz profunda de Blaise llegó a mis oídos. Llena de sarcasmo. Giré la cabeza. Y mis labios rozaron los suyos. Me apretó más fuerte y me besó. Después de un rato.
Él la soltó a regañadientes y murmuró en voz baja: Bexor no merece estar comprometida contigo. Solo yo lo merezco. Las consecuencias de la finalización de los compromisos se extendieron aún más de lo esperado. Lo que Bexor había hecho durante los 3 años de nuestro compromiso fue realmente demasiado arrogante. Ahora, cualquier joven de buena familia no está dispuesta a ser la desafortunada que se encargue de un matrimonio concertado. Y para él, el heredero de la familia Bexor. Quienes provienen de familias con estatus social insuficiente no merecen su consideración. En esta situación incómoda, su ambicioso hermano menor intervino con entusiasmo. Primero, se casó rápidamente con Sagacio, quien provenía de una familia de estatus similar. Entonces, Anna Losari, con la ayuda de sus suegros, logró sucesivas victorias en el mundo empresarial. Su esposa Eden vino a verme para hablar de cooperación empresarial. Miré por la ventana los primeros copos de nieve que caían del cielo. Poco a poco cubrían el suelo con una fina capa blanca. Aún estaba considerando la cooperación que Sagatius había mencionado. Al ver que no la rechacé de inmediato, ella sonrió con gracia y continuó persuadiéndome. Astra. Ambas somos personas de la alta sociedad que no se limitan a la intimidad. Esta colaboración también te será de gran ayuda. Es una colaboración importante. Pero al principio no quería involucrarme demasiado con la familia Bexor. Astra. En los negocios no hay enemigos eternos. Aunque tuviste un compromiso con el hermano mayor y lo rescindiste, aún existe la amistad empresarial entre nuestras dos familias. No es así. Y anteponer los intereses y otras cosas es el principio fundamental de quien toma decisiones. Quieres ser el heredero de la familia Bexor, ¿verdad? Sagatius tomó el café que tenía delante y le dio un sorbo. Simplemente hacemos lo que Astra también quiere. Nadie quiere ser del mismo origen y perder ante alguien solo porque sea mayor o hombre. Incluso si ese bolso no le importa en absoluto. Todavía pueden conseguirlo todo fácilmente. E incluso se burlan de quienes están dispuestos a confeccionarles ropa de boda obedientemente. Bexor y Blas eran originalmente enemigos jurados. Qué bueno que la familia Bexor tenga un nuevo heredero. Me encontré con la mirada sonriente de Sagatius y asentí. De acuerdo. Justo después de mi encuentro con Sagatius, recibí una llamada del hospital. Mi padre se estaba muriendo. Cuando corrí al hospital, ya había mucha gente esperando en la puerta de la sala. La salud de mi padre se había deteriorado mucho desde que sufrió un derrame cerebral hacía 3 años. Durante los últimos 3 años, siempre había querido que mi hermano heredara la empresa. Pero, por desgracia, mi hermano era como barro inservible. Ahora que se había metido en problemas y lo habían enviado al extranjero, probablemente no se atrevería a volver en varios años. Escuché al accionista mayoritario, de pie junto a la cama, hablar con mi padre sobre mis logros empresariales de los últimos meses. Ya había recibido el reconocimiento de todos y presenté un excelente informe de calificaciones para demostrar que podía ser el heredero. En su lecho de muerte, mi padre finalmente abandonó la idea tradicional de que solo un hijo podía heredar el negocio familiar. Ante la mirada de todos, me convertí oficialmente en el heredero. Después del funeral, me retiraron oficialmente el título de actor. Y me convertí en el responsable oficial del grupo. Todo en la empresa funcionaba con normalidad. Al fin y al cabo, yo la había dirigido durante los últimos años. 2 años después, las ganancias de la empresa volvieron a duplicarse. Se publicó un reportaje sobre mí en una revista financiera de renombre mundial. La familia Astra finalmente reapareció en el prestigioso ranking de familias adineradas tras 50 años. Restauré la antigua gloria de esta familia, que antes era disuasoria. Y mi capacidad para cambiar el rumbo fue elogiada unánimemente por todos. Al mismo tiempo, también se mencionó a mi antigua compañía de honorarios, Bexor Inc. Es realmente lamentable. Su hermano menor le arrebató su posición estable como heredero. Escuché que fue porque Beatric dio a luz a un hijo en secreto hace 2 años, sin su conocimiento. Dar a luz fuera del matrimonio y tener un hijo ilegítimo enfureció profundamente a la familia Bexor. Lo enviaron al extranjero a administrar negocios marginales. Sentí un ligero dolor de cabeza.
Baxor, sin quererlo, se convirtió en padre y perdió su título de heredero. Deseó poder matarla a patadas. Incluso se pelearon frente a un centro comercial en el extranjero sin importarle su imagen. Se difundió como hazmerreír entre la alta sociedad. En el banquete levanté mi copa y sonreí levemente. No respondí a esos chismes y solo di un sorbo. La familia Baxor es realmente valiente al cortar por lo sano para protegerse. De lo contrario, si realmente hubiera caído en manos de Baxor, la familia Baxor seguramente se habría derrumbado. ¿De qué hablan con tanto entusiasmo? Blas se acercó con traje. Su hermoso rostro se llenó de sonrisas cariñosas mientras me miraba fijamente. Nunca ocultó su amor por mí. Y era como si las palabras del amor me golpeó estuvieran casi escritas en su frente. La gente a nuestro alrededor bromeaba. Hablábamos de Blas con tu extraordinaria apariencia. Es la pareja perfecta para Astra. A Blas le encantaba oír que la gente elogiara nuestra compatibilidad. No pudo ocultar su sonrisa y se sumó de inmediato. Somos una pareja hecha en el cielo. ¿Verdad? Sí, Jalif Teo. Sí. Me pregunto cuándo podremos asistir a tu boda. Blas también sonrió y me miró. Sí, lleve Ale. ¿Cuándo podremos invitar a la gente a nuestra boda? Sonreí y tomé un sorbo de champán, no hay prisa. Todos retrocedieron con tacto. Blas se adelantó y me rodeó la cintura con el brazo. Susurrando una mentira codiciosa. Estoy muy triste. Me avergonzaste delante de tanta gente. Incliné la cabeza hacia atrás y sonreí con los ojos y las cejas arqueados. Así la próxima vez no preguntes delante de todos. Y no te avergonzarás. Vale. La próxima vez te lo preguntaré en la cama. Mientras me esfuerce lo suficiente. Siempre llegará el día en que aceptes. Él sabía que el matrimonio no era mi prioridad. No lo rechazo. Pero tampoco tengo prisa. Después de todo, soy heredero cualificado. Quizás en 3 o 5 años. Cuando termine el diseño de mi negocio y sigamos enamorados, la boda se celebrará según lo previsto. Fin del texto completo.